Sólida apertura por parte de blancas. Estableciendo presencia central y manteniendo el equilibrio dinámico con una jugada dinámica. Negras responden con precisión, manteniendo el equilibrio dinámico y solidificando su posición. Blancas continúan el desarrollo, reforzando la influencia central y manteniendo la posición equilibrada. La jugada el peón a la casilla C5 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla F3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla E6 para afianzar el control posicional. Negras recapturan con precisión, manteniendo el equilibrio dinámico tras el intercambio de peones centrales. Blancas recapturan con el caballo, solidificando el control central y manteniendo la partida equilibrada. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan un caballo, manteniendo el control central y solidificando su ligera iniciativa. Negras solidifican la estructura de peones preparándose para un mayor desarrollo. El de blancas apoya el fianqueto de flanco. Una jugada solidificadora que mantiene el equilibrio dinámico de la posición. Negras desarrollan el alfil a una casilla activa, manteniendo la presión posicional. Blancas reposicionan el caballo a una mejor casilla, manteniendo la ligera iniciativa. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan el alfil a una casilla fuerte, reforzando la influencia central.
Negras enrocan corto, priorizando la seguridad del rey y manteniendo el estado posicional actual. Blancas enrocan corto, desarrollando el rey a un lugar seguro y solidificando la posición. El de negras solidifica la estructura de peones, preparándose para futuras maniobras estratégicas. Blancas desarrollan activamente el alfil, mejorando la coordinación de piezas y manteniendo la presión. Negras reposicionan el caballo a una casilla activa, preparándose para el juego táctico. Blancas centralizan el alfil, mejorando su alcance y manteniendo la ventaja posicional. Negras colocan el caballo en un puesto avanzado fuerte, aumentando las posibilidades tácticas. Blancas empujan el peón de C, expandiendo espacio y reforzando el control central. El de negras desafía el centro, creando juego dinámico y manteniendo una fuerte presencia. Blancas activan el alfil, mejorando su diagonal y manteniendo la presión. El de negras reposiciona el caballo, desafiando la configuración central de blancas. Blancas avanzan el peón de E, reclamando espacio central y preparándose para mayor acción. Negras reposicionan el caballo, reforzando la estructura central y preparándose para la defensa. Blancas cambian alfil por caballo, simplificando la posición y manteniendo una ventaja estratégica. Negras recapturan con el alfil, solidificando su estructura tras el intercambio. Blancas capturan el peón central, abriendo líneas y aumentando la presión. Negras recapturan el peón, manteniendo el equilibrio material y la presencia central. Blancas centralizan la dama, aumentando el potencial de ataque y reforzando la ventaja. Negras activan el alfil, mejorando su alcance y creando posibilidades de contrajuego. La jugada la dama a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. El de negras se expande en el flanco, creando espacio y potencial contrajuego. La jugada el caballo a la casilla A4 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E4, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna A la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Negras centralizan la dama, mejorando su posición y preparándose para la acción. Blancas reposicionan el caballo, reforzando el control central y mejorando su coordinación. Negras colocan una torre en la columna abierta, aumentando la presión sobre la posición de blancas. Blancas centralizan el caballo, reforzando el control y preparándose para operaciones tácticas. La jugada el alfil a la casilla E7 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el alfil a la casilla E5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo de la columna E a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C3, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el caballo, reforzando el puesto avanzado y manteniendo la ventaja posicional. Negras reposicionan la torre a una columna más activa, aumentando la presión. Blancas activan la torre, doblando en la columna central y aumentando la presión. Negras reposicionan la torre, reforzando la columna central y preparándose para el juego de finales. Blancas intercambian torres, simplificando la posición y manteniendo una ligera ventaja. Negras recapturan la torre, manteniendo la igualdad material y simplificando la posición. Blancas centralizan la torre, reforzando el control central y mejorando la coordinación de piezas. La jugada la dama a la casilla de 8 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la torre captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla E1 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el alfil a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable, posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Blancas intercambian la torre, simplificando hacia un final favorable. Negras recapturan con la dama, manteniendo la estructura de peones y la actividad de las piezas. Blancas centralizan la dama, aumentando su influencia y manteniendo la superioridad posicional. Negras reposicionan la dama, buscando mejores casillas y manteniendo la integridad defensiva. Blancas avanzan el peón de H, creando espacio y potencial actividad en el flanco de rey. El de negras solidifica la estructura de peones del flanco de rey, previniendo avances. El de blancas expande en el flanco de dama, creando espacio y potencial mayoría de peones en el flanco. Negras activan el alfil, mejorando su diagonal y manteniendo la influencia central. Blancas reposicionan el alfil a un puesto avanzado fuerte, mejorando el control posicional. Negras reposicionan el alfil, buscando mejores diagonales y manteniendo la influencia central. Blancas centralizan la dama, aumentando la presión de ataque y reforzando la ventaja. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a el alfil captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C3, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla C3, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla C6, de un intercambio favorable, posibilitando la dama a la casilla D4 para afianzar el control posicional.
El de blancas ataca un peón clave, demostrando una clara ventaja y fuerte iniciativa. La jugada la dama a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna H captura en la casilla G5, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla G5 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. El de blancas ataca agresivamente, capitalizando las debilidades posicionales de negras. El de negras intenta crear contrajuego pero debilita la estructura de peones del flanco de rey. Blancas capturan la dama, simplificando a un final ganador con una ventaja material decisiva. Negras recapturan con el alfil, aceptando la pérdida material pero manteniendo algo de actividad de piezas. Blancas capturan el peón, aumentando aún más su ventaja material y simplificando el camino a la victoria. Negras recapturan el peón, manteniendo algo de estructura de peones en el flanco de rey. La jugada el caballo a la casilla de 6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla C6. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B, captura en la casilla C6, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla F8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla D8, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el rey a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla B7, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo captura en la casilla B7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla B1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla B5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el rey a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E7 para afianzar el control posicional. El de negras es una captura táctica, recuperando algo de valor de peón pero comprometiendo la coordinación de piezas. El de blancas recaptura material, manteniendo una ventaja decisiva y fuerte control posicional. El de negras activa el alfil, buscando mejores diagonales y manteniendo juego activo de piezas.
Blancas reposicionan el caballo a un puesto avanzado fuerte, reforzando el control y manteniendo la ventaja. El de negras intenta desorganizar la coordinación de blancas, pero la ventaja sigue siendo significativa. Blancas centralizan el caballo, reforzando la cadena de peones y manteniendo el control decisivo. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla A8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4, debilitando la estructura defensiva rival. El de blancas crea un peón pasado, una ventaja dinámica que restringe las opciones de negras. La jugada el alfil captura en la casilla B6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla D8, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla A8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla C4. Debilitando la estructura defensiva rival. Blancas recapturan la pieza, solidificando la ventaja decisiva y controlando el tablero. El de negras captura material, pero la posición ya está perdida. El de blancas avanza el caballo, manteniendo una abrumadora ventaja ganadora. El de negras reposiciona el alfil, manteniendo juego activo de piezas a pesar de la posición perdida. El de blancas avanza el peón pasado, creando una abrumadora ventaja ganadora. El de negras busca seguridad del rey, un esfuerzo fútil en una partida claramente perdida. El de blancas apoya el peón pasado, manteniendo una abrumadora superioridad material y posicional. La jugada el caballo captura en la casilla C7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla C8 coronando dama, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla C8, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla C8, capturando material clave. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. Blancas recapturan el caballo, manteniendo la abrumadora ventaja. La jugada el alfil a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla B3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el rey a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan el caballo, manteniendo el control y la presión abrumadora. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F1, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla G6 para afianzar el control posicional. El de negras es una sólida jugada posicional, pero la partida está irremisiblemente perdida. Blancas centralizan el rey, reforzando la posición y manteniendo un dominio abrumador. La jugada el alfil a la casilla A2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla F7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el rey, mejorando su actividad y manteniendo una abrumadora ventaja ganadora. El de negras no ofrece resistencia, simplemente esperando el jaque mate inevitable. Blancas avanzan el rey, empujando agresivamente hacia la posición debilitada del oponente. La jugada el alfil a la casilla de uno de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F6, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla D6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el caballo, manteniendo el dominio abrumador y preparándose para el ataque final. El de negras es una colocación pasiva, que no ofrece contrajuego en una partida perdida. Blancas centralizan el rey, consolidando la abrumadora ventaja e iniciando la ruptura del final. La jugada el alfil a la casilla B5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando paso a el peón a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla F5 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque. Abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla F5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E4, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el rey a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla E8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa. Dando paso a el rey a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el rey, consolidando la abrumadora ventaja y preparándose para el mate. El de negras es una jugada pasiva, que no ofrece resistencia al ataque ganador de blancas. Blancas dan un jaque con el caballo, forzando al rey de negras a una posición peor. El de negras es una respuesta pasiva, permitiendo a blancas apretar la red. Blancas reposicionan el caballo, manteniendo la presión abrumadora y controlando casillas clave. La jugada el alfil a la casilla A4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el caballo captura en la casilla E8, de un intercambio favorable. Permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla D6 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla E4 con jaque de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla G7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el rey captura en la casilla F5, de un intercambio favorable. Permitiendo el alfil a la casilla C2 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones.
dando lugar a el caballo captura en la casilla F5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el caballo a la casilla E3 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas dan un jaque con el caballo, preparando una secuencia de mate forzada. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla F8, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el rey captura en la casilla F6, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F captura en la casilla G4, capturando material clave, abriendo el camino a el rey a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla G5 para afianzar el control posicional. El de blancas es una jugada sólida, dando mate a un rey sin escapatoria. El de negras es un intento pasivo por retrasar el mate inevitable. El de blancas es una jugada sólida, manteniendo el ataque de mate y asegurando la victoria. El de negras es una jugada desesperada, intentando evadir el mate pero fracasando. Blancas capturan el peón, eliminando un defensor y preparando la secuencia final de mate. El de negras es una jugada pasiva, que no ofrece defensa contra el ataque abrumador de blancas. El de blancas es una jugada final sólida, dando mate y terminando la partida. El de negras es una jugada pasiva, que no ofrece resistencia al ataque final. Blancas dan un jaque con el caballo, forzando al rey negro a una red de mate. El de negras es una jugada pasiva, incapaz de escapar a la secuencia de mate. Blancas capturan el alfil, dando un golpe final y decisivo para terminar la partida.